Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Fin de semana. Espero que estén bien en casita, que se estén abrigando porque está haciendo mucho frío. Bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin González. Muy bien, ya sabes tus indicaciones, creo que ya te lo sabes de memoria, pero de todos modos hay que cumplir el protocolo de bienvenida. Así que no te olvides de traer tu libro de actividades de comunicación, debes tenerlo a la mano porque es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Toma tu agüita, ya sabes, tibiecita porque estamos en época de frío. Y disfruta, ten buena actitud y haz tu mayor esfuerzo para entender mi clase. Bien, necesito que abras la página 104 de tu librito Actividades de Comunicación. Página 104, ¿ya? Vamos. Dice, antes de leer, según el título del texto, ¿sobre qué crees que tratará? A ver, vamos a leer primero el título, que dice, La insólita vida de Aureliano II. A ver, lo que a mí se me ocurre, tú ahí vas a poner una respuesta libre, lo que tú creas, ¿ya? Lo que yo creí cuando leí el título es lo siguiente, que va a hablar sobre de la vida extraña de Aureliano II. Tú escribe allí lo que pienses. Después de colocar lo que tú este, crees que trate el texto, vamos a leer ahora todos juntos, ¿ya? Vamos. Dice, años después, en su lecho de agonía, Aureliano II Buendía había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio, dijo. Su esposa estuvo de acuerdo. En cambio, su bisabuela Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia Buendía, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran precisamente los de Aureliano II y su hermano José Arcadio II. Fueron un parecidos y traviesos, fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni su propia madre podía distinguirlos. El día del bautismo, su tía abuela les puso esclavas con sus respectivos nombres y los visitó con ropas de colores distintos, marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. Su maestro, acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde, perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía la esclava de Aureliano II y que el otro decía llamarse, sin embargo, Aureliano II, a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II. Desde entonces, no se sabía con certeza quién era quién. El tiempo acabó de desordenar las cosas. El que se quedó con el nombre de Aureliano II se volvió monumental, como su bisabuelo, el primer José Arcadio Buendía, y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió huesudo como su antiguo abuelo, el coronel Aureliano Buendía. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que le hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos. Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. Sin embargo, la diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió a un amigo de la familia que lo lleve a ver los fusilamientos. Aureliano II, en cambio, prefería la casa. A los 12 años, le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles, le contestó ella. Son los libros de Melquíades, un amigo ya fallecido de tu bisabuelo, y unos manuscritos raros que escribía en sus últimos años.
La respuesta aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió con tanto ahínco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Varias semanas después, cuando Úrsula entró en el cuarto para limpiar, encontró a Aureliano II abstraído en la lectura de un libro. Cuando lo terminó, se dio la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible. Las letras se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente sintió que no estaba solo en el cuarto. Contra la reverberación de la ventana estaba Melquíades. Aureliano II lo reconoció de inmediato porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación y había llegado a él desde la memoria de su bisabuelo. Desde entonces se vieron casi todas las tardes. Melquíades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años, explicó. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión, sintió que su mundo privado se derrumbaba porque Úrsula entró en el momento en que Melquíades estaba en el cuarto, pero ella no lo vio. ¿Con quién hablas?, le preguntó. Con nadie, dijo Aureliano II. Así era tu bisabuelo, dijo Úrsula. También él hablaba solo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, adaptación. Esta es una de las novelas más populares de la literatura latinoamericana. Es un dato que yo te estoy dando aparte. Y es una novela increíble porque tiene tantos personajes que a ti te suele confundir. Si tú aquí te has sentido un poco confundido con los nombres de José Aureliano Buendía, José Arcadio II, Úrsula, hay más Úrsulas en la novela que no es precisamente la Úrsula de la que está hablando en este relato. O sea, es una novela donde tú tienes que tener un papel a la mano y escribir el árbol genealógico de los nombres. Es increíble esa novela. Y Melquíades aparece en el segundo capítulo. Es un mago que está perdido en la carretera. Es increíble. Bueno, no te voy a hablar de lo que produjo en mí cuando leí Los 100 años de soledad. Vamos a resolver esto. Mientras lees, dice, ¿por qué crees que la curiosidad de Aureliano II aumentó con la respuesta de su bisabuela? Yo he puesto aquí lo que creo. Tú pon lo que creas. Yo he puesto porque le respondió sobre unos manuscritos raros. Eso aumenta la curiosidad de cualquiera, ¿no? O sea, es que a mí me dicen, no entres a ese cuarto porque hay objetos raros. Entonces, yo voy a tener mucha curiosidad de querer entrar porque lo raro al ser humano le gusta, lo extraño le gusta, lo desconocido. Bien, ahora, dice, después de leer, ¿qué características de una narración no lineal encuentras en este fragmento? Se ha alterado el orden temporal en la narración de los hechos, ya que se empezó relatando una parte de la vida del personaje y se continuó con otra anterior. Si tú te fijas bien, no hay una linealidad cronológica, sino que si tú te das cuenta, primero empieza a relatar la vida del personaje y en sí después retroceden, ¿no? Este evento de los 12 años, en el cuarto, y se encuentra con Melquíades. Si es que tú te fijas y te das cuenta, allí vas a poder notar esa diferencia. ¿Te parece que los hechos narrados son realistas o fantásticos? ¿Por qué? Son fantásticos porque el caso de la aparición de Melquíades es insólita. ¿Cómo va a aparecer de la nada cuando estás leyendo un libro alguien, ¿no? ¿Cómo se va a aparecer? Pero eso es lo mágico de la literatura y por eso es bonito. Porque siempre hay algo inesperado que tiene que ver o no con la realidad. Es ficción. Bien, dice, ahora desarrolla las actividades de las siguientes páginas para activar tus capacidades como lector. Relee el texto si es necesario. Si es necesario, puedes volver a la lectura. Vamos, ¿qué comprendí después de leer la narración no lineal? Dice, relee el texto para recuperar la información explícita. Bien. Pero como tú eres inteligente, vamos a poder resolverlo de manera directa. ¿Ya? Determina qué datos faltan de la vida de Aureliano II y escríbelos. Aureliano y su hermano eran niños muy parecidos y traviesos. En el colegio ambos se cambiaron las ropas y los nombres. Aureliano prefirió quedarse en casa y no ver los fusilamientos. Aureliano reconoció
a Melquíades en el cuarto clausurado. Bien, ahora identifica y escribe el nombre de cada uno de los siguientes personajes. Bisabuela de Aureliano II, Úrsula. Bisabuelo de Aureliano II, José Arcadio. Amigo del bisabuelo de Aureliano II, Melquíades. Si esa información está explícita en el texto y si tú quieres volver a cotejar, puedes volver al texto, puedes volver a leer para que veas que está bien. Y si no está bien, corregirlo. ¿Ya? Entonces es importante para que tú estés seguro que las respuestas estén correctas, volver al textito. Muy bien, dice, reconoce y subraya el texto leído, las respuestas a estas preguntas. Según la bisabuela Úrsula, ¿cómo eran los José Arcadio y los Aurelianos de la familia Buendía? Vamos a ir al texto para resolver esa pregunta. A ver. Según dice, mientras los Aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Ya, esa es la respuesta. Subráyalo, subráyalo. ¿Y cuál es lo segundo que tenemos que subrayar? Dice, ¿qué había en el cuarto clausurado de la casa de Aureliano II? Son los libros de Melquíades, un amigo ya fallecido de tu bisabuelo y unos manuscritos raros que escribía en sus últimos años. Subraya la respuesta. Muy bien, ahora, ¿qué puedo inferir de lo que leí en la narración no lineal? Dice, elabora tus respuestas relacionando diversas partes del texto. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Colorea tu respuesta y susténtala. Es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? ¿Qué diferencia el texto narrativo de un expositivo y de un descriptivo? De que hay una voz que está narrando algo. ¿Qué significa narrar? Contar. Y nos están contando las cosas de la familia Buendía, ¿no? De José Arcadio II. Ahí está la bisabuela, Úrsula, etc. Entonces, nos están narrando. Un texto descriptivo se dedica específicamente solamente a describir características físicas, características psicológicas, características de comportamiento, etc. Y un texto expositivo a exponer una serie de cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver generalmente con cuestiones de noticias o con cuestiones, cualquier tipo de cuestión, pero expuesto. Te exponen, no te narran, tampoco te describen, sino que te exponen. ¿Ya? Entonces, porque se deduce la presencia de un tercero que realiza la narración. Alguien te está narrando algo. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora dice, reconoce la respuesta a cada pregunta y subráyala. ¿Qué alternativa resume el contenido del texto que acabas de leer? Los hermanos Aureliano II y José Arcadio II eran idénticos. Aureliano II Buendía vivió una infancia y una adolescencia muy peculiares. Puede ser. La familia Buendía repetía constantemente los nombres de los varones. Ya. Pero, ¿qué resume todo el contenido? Esto solamente es una parte, nada más. Entonces nos quedamos con la segunda. Aureliano II Buendía vivió una infancia y una adolescencia muy peculiares. Bien. Respecto de la bisabuela Úrsula, ¿qué se puede deducir según el texto? Que quería mucho a sus bisnietos, Aureliano II y José Arcadio. Conocía muy bien la personalidad de los miembros de su familia. Puede ser. Vivió 100 años cuidando a su esposo y a sus hijos, nietos y bisnietos. Conocía muy bien la personalidad de los miembros de su familia. Es por eso que podía decir lo que dijo. Distingue el objetivo que se propuso Aureliano II cuando terminó de leer el libro, así como el problema que se le presentó. Luego explícalos brevemente. Objetivo: descifrar los escritos de Melquíades. Ese era el objetivo de Aureliano II. ¿Y cuál era el problema? La letra no se entendía, ¿no? Por eso en una parte decía que más parecía una escritura de música que una escritura literaria. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu tareita? Vas a resolver las preguntas de la página 107, la pregunta 7, 8, 9, 10 y 11. Y para los que no tienen el librito, les he adjuntado la página del texto para que lo puedan desarrollar en su cuadernito de comunicación. ¿Ya?
Aquí está, mira, lee las siguientes expresiones subrayadas y explica su significado. Entonces vas a leer esto y vas a poner aquí su significado. Vas a leer esto que está subrayado y vas a poner aquí su significado. En la 8 dice, distingue dos semejanzas entre Aureliano II Buendía y su bisabuelo José Arcadio. Luego escríbelas en las siguientes líneas. Ya, entonces si tienes que volver al texto para poder encontrar esa respuesta, lo haces. 9. ¿Cuáles son las dos etapas de la vida de Aureliano II que se relatan con mayor amplitud? En el fragmento que has leído, explica por qué crees que ocurre esto. Escribes aquí la respuesta. ¿Y qué pienso y opino acerca del texto que he leído? ¿Qué opinas acerca del cambio de ropas y de nombres que realizaron los hermanos cuando empezaron a asistir a la escuela? Sustenta aquí tu respuesta. Y opina, ¿Aureliano II hizo bien al ocultarle a Úrsula que veía a Melquíades? ¿Por qué? Aquí tú pones. ¿Qué opinas de eso? ¿Si estaba bien o no? Y tienes que poner por qué. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Espero que resuelvan las preguntas del libro, ¿ya? Para que ampliemos nuestra capacidad de entendimiento de los textos, que es muy importante y que te va a servir el resto del día. Nos vemos en la siguiente clase.